vacunas, ¿sí? Presentame, Gerald, porfa. Sí, ahí voy. ¿Estamos? Sí. Bueno, la clase de hoy entonces la que vamos a ver es vacunas, ¿sí? Vamos a ver lo que es el sistema inmunológico, cómo nos afecta y bueno, qué son las vacunas lo más importante y cuáles son las vacunas que nos corresponden a nosotros como personal de salud. ¿Se entiende? Entonces, el sistema inmunológico es una organización, un sistema, digamos, celular y molecular en el cual directamente lo que va a hacer en nuestro organismo, ¿sí?, es atacar aquel cuerpo extraño, ¿sí? Reconocer lo propio de lo extraño. ¿Se entiende? Los mecanismos de esta inmunidad humana se pueden agrupar en dos grandes grupos, ¿sí?, o categorías. El sistema inmune innato, ¿sí?, o inespecífico, y el sistema inmune adquirido o específico, ¿sí? Los elementos del sistema inmune pueden ser a través de células, como los leucocitos o los glóbulos blancos, o barreras de organismos, de nuestro propio organismo. Como por ejemplo, la que sigue, Gerald. Por ejemplo, las barreras primarias, secundarias y terciarias. Las primarias van a ser la piel, mucosas, ¿sí?, el sudor, las lágrimas, la saliva, los jugos digestivos y las bacterias de la flora intestinal, ¿sí? Las barreras secundarias van a ser los fagocitos, leucocitos, monocitos y los macrófagos, ¿sí? Estos monocitos, macrófagos, ¿ustedes tienen fisiología ya? ¿O el cuatri que viene? Van a tener. No, el Pero próximo. tienen biología, tienen biología. ¿Biología? Sí. ¿Les suena parecido estos conceptos? Sistema circulatorio. Sistema circulatorio. No, muy de a poco se está empezando a ver, todavía no. Ok, lo que es más fisiología ya van a empezar a ver un poquito más todos estos términos, ¿sí? Pero con buscarlos en el diccionario después de la clase los vamos aprendiendo. Sí, no. Esto es a modo, informativo, ¿sí? Porque si no nos tenemos que detener en cada cosa de explicar y nos vamos a extender hasta las 10 de la noche. Y yo me tengo que ir a trabajar. Así que no, igualmente lo más importante es esto, que ustedes reconozcan primero cuáles son estas barreras, primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Y las barreras terciarias van a ser los linfocitos A y los linfocitos B y los linfocitos T, ¿sí? La que sigue, Sharon. ¿Qué tipos de inmunidades tenemos? Tenemos inmunidades adaptativas o innatas, ¿sí? Adaptativas o activas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Las vamos a clasificar en dos, ¿sí? Son las adaptativas o activas, son aquellas que van a reconocer este germen, este cuerpo extraño, digamos, y actúan inmediatamente contra eso específico. Y lo innato es cuando dan múltiples, van a actuar junto a algo extraño hacia el cuerpo extraño, pero actúan de manera general, digamos, para que no entiendan, ¿sí? La inmunidad adaptativa o activa o adquirida que la pueden llegar a encontrar se divide en dos, en naturales y artificiales. Las naturales tienen que ver, se van a dividir a su vez en pasivas y activas, ¿sí? Las pasivas tienen que ver con la lactancia maternal, ¿sí? Este tipo de inmunidad corta, breve, que nosotros le damos a los niños apenas nacen, ¿sí? Y la activa va a ser cuando nos encontramos frente a un agente patógeno, nos produce una infección y nuestro propio cuerpo, ¿sí?, creó esta inmunidad. ¿Se entiende? La artificial va a estar dividida en pasiva y activa, ¿sí? Pasiva por la transferencia, ¿sí?, de anticuerpos, por ejemplo, y activa por la administración o inoculación de la vacuna. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, las vacunas. ¿Qué son las vacunas? ¿Sí? Son preparados, ¿sí?, que se van a basar en microorganismos como virus, bacterias, que pueden ser muertos, virus muertos, bacterias muertas, atenuados, que quiere decir débiles, o vivos, ¿sí? Que van a generar una inmunidad, una protección en nuestro sistema y van a ir en contra de una enfermedad, ¿sí?, estimulando los anticuerpos, que van a ser la barrera de defensa. ¿Se entiende? Es una inmunidad activa artificial,
¿sí? Porque estoy inoculando un químico, digamos, ¿sí? Una sustancia, ¿sí? La inmunización es la acción de conferir, de transportar esta inmunidad mediante la administración de antígenos, ¿sí? Antígenos, ¿qué son antígenos? Son las sustancias químicas, ¿sí? Procesadas que me van a dar este tipo de inmunidad activa, o mediante la administración de anticuerpos específicos, ¿sí? Que sería la inmunidad pasiva, humana, homóloga, o de otra especie, heteróloga, ¿sí? La inmunidad pasiva tiene una duración corta. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Entonces, tenemos la clasificación de vacunas. De lo que sería el dibujo de la imagen izquierda, ustedes ven que tenemos un germen, ese círculo que tiene como un montón de patitas alrededor y una S como digamos itálica, ese sería un virus completo, ¿sí? O bacteria completa, ¿sí? Podemos tomar un virus completo, partes de un virus, o directamente la materia de ADN o ARN que contenga ese virus. ¿Se entiende? Entonces, virus, para poder realizar una vacuna pueden ser completas, fragmentadas, porque tomo unas partes de ese virus, o directamente la carga genética de ese virus, del ADN o ARN que contenga. ¿Sí? Con respecto a los virus atenuados o débiles, como los nombramos, están constituidos por bacterias o virus, ¿sí? Que fueron modificadas para perder el poder de patogenicidad, ¿sí? Que van a ser inoculadas en una sola dosis en el paciente, ¿sí? Y que no va a necesitar más. ¿Por qué? Porque va a crear, tiene la capacidad suficiente de crear inmunidad en ese paciente. ¿Se entiende? Sí, ahora, por ejemplo, Sí, con profe. las vacunas contra el COVID son distintas, ¿no es cierto? Claro, dependiendo de cómo hayan realizado esa vacuna, de lo que tomaron de ese virus, ¿sí? Es justamente la duración que va a tener esa vacuna, o las dosis que va a necesitar, Sí, ¿sí? porque el otro día explicaban por el tema de la nueva cepa Delta, y explicaban una por una y decían que la Sputnik era con algo atenuado, eran distintas. Claro. Por eso Sí. necesitas las dos dosis. Claro. En realidad, la Sputnik está hecha, si no me equivoco, que si necesitas dos dosis son con las muertas, ¿sí? Con virus muerto o inactivado, que ahora lo vamos a ver. La Sí. Pfizer, que es de una sola dosis, ¿sí? Ahí esa. directamente se trabaja con el virus atenuado, debilitado, que su poder de inmunidad va a ser amplia y con una sola dosis bastaría. Sí, sí, sí. ¿La Sputnik no tiene una parte de una proteína del virus? También, porque también tenemos vacunas que se utilizan justamente polisacáridos. Hay que ver cómo está formada esa vacuna, Eliana. No, yo cuando me vacuné me hicieron firmar un papel que explicaba que tenía parte de la proteína del virus. Son los polisacáridos. ¿Sí? Esto después en lo que es COVID vamos a ver bien los tipos de vacunas que hay y cuáles son y cuán efectivas son. ¿Sí? La anterior, Gerald, por favor. Después tenemos los virus muertos o inactivados. ¿Qué quiere decir muertos o inactivados? Que van a matar a ese virus, a esa patogenicidad, a esa enfermedad, pero que van a preservar su inmunidad, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante procedimientos físicos o químicos, ¿se entiende? Que después, mediante algún trabajo laborioso de laboratorio, van a crear esta vacuna, pero que no va a ser del tanto efectiva con una sola dosis, sino que va a necesitar refuerzos. ¿Se entiende? Dependiendo de cómo esté preparada esa vacuna. Después encontramos, por ejemplo, a los que son las vacunas de subunidades. Se van a tomar parte de esas vacunas, se le va a realizar el tratamiento correspondiente para generar la vacuna y también va a ir con dosis, ¿sí? Al igual que las vacunas de toxinas o de toxoides, sí que se toman parte de esta vacuna, se le saca toda la toxicidad de que tenga, digamos, este virus, ¿sí? Y también se lo trabaja en laboratorio y también se va a realizar las dosis correspondientes, ¿sí? Esta es una clasificación amplia, ¿está bien? Tenemos diferentes tipos de vacunas, ¿sí? Con respecto a las virósicas,
encontramos, por ejemplo, la triple viral, que es la triple viral, sí que es la del sarampión, la rubiola, la parotiditis, ¿sí? En cuanto a las víricas, y en cuanto a las otras que encontramos son, por ejemplo, del virus de la hepatitis B, o la gripe, ¿se entiende? Y bacterianas podemos encontrar la de la BCG, la del bacilo de Koch, ¿se entiende? La que sigue, Gerald. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí. ¿Cuáles van a ser las características de estas vacunas, chicas? Chicos también. Tenemos 5 tipos de características. Tiene que ver con la inmunogenicidad, que es la capacidad de la vacuna de cumplir con la inmunidad específica. La eficacia, si es eficaz o no, la OMS define eficacia como el porcentaje de reducción de esa incidencia de la enfermedad en los sujetos vacunados con respecto a un grupo que no recibe esa vacuna en estudio, ¿sí? Que cumpla. La seguridad, que las vacunas deben ser seguras, lo cual no quiere decir que no puedan tener algún efecto secundario. Todas las vacunas, nosotros también debemos saber qué efecto secundario o adverso puede originar en nosotros, ¿sí? La efectividad. Se va a evaluar mediante los estudios, ¿sí? Epidemiológicos, las observaciones, ¿sí? Vamos a observar los casos y vamos a controlar, ¿sí? Y el impacto es el cambio de la incidencia de una enfermedad prevenible por vacuna, ¿sí? Comparada con la incidencia de la incorporación de la misma, ¿sí? Y habrán escuchado ustedes el efecto rebaño, otro tipo de inmunidad característica de la vacuna. ¿Me Sí, cuando escucharon? está toda la población, ¿no? Claro, tenemos a una población totalmente o con un alto porcentaje vacunada y a otra que son susceptibles, ¿sí? Entonces lo que hacemos es evitar que este brote epidémico se siga propagando. ¿Se entiende? Sí, sí. La que sigue. Entonces, las políticas de nuestro país, ¿sí? Se basan en provisiones gratuitas. Las vacunas, según el calendario nacional que nosotros tenemos, deben ser gratuitas. Entran algunas dentro del calendario gratuitas y otras que debemos abonarlas, ¿sí? Según los lineamientos técnicos y la obligatoriedad de que establece la normativa vigente, ¿sí? En lo que es enfermería de atención primaria de la salud, yo lo comentaba antes, en todos los ESAC, las atenciones o los UPA, ¿sí? Tenemos los enfermeros que se encargan justamente de que cuando van las mamás en los barrios vulnerables, pasa más que nada esto, que van las mamás con sus niños, lo que hacen es siempre chequear el carnet de vacunación, para ver si tienen el carnet de vacunación completo y al día. ¿Se entiende? Nosotros como enfermeras, en el momento que nos querramos especializar en vacunatorios, en vacunación, es una rama aparte que también tenemos la capacidad de discernir, ¿sí? En qué vacunas le corresponde y cuáles no, ¿sí? O si les corresponde dar la vacuna en este momento o no. Por ejemplo, la hepatitis B, que yo les había nombrado en la clase anterior, si yo me la coloco, pero me la coloqué en el 2008, y la verdad no me acuerdo si me puse las 3 dosis, o creo que me puse 2 dosis. ¿Me puedo dar la otra dosis? Sí, me lo puedo dar porque es una vacuna que si yo no completé consecutivamente las 3 dosis, me puedo aplicar la vacuna, ¿sí? Esa última dosis que me faltaba. Pero ¿qué sería de buena práctica hacer? Que yo les decía a ustedes. Un dosaje de anticuerpos. Totalmente. Un dosaje de anticuerpos para ver si realmente tengo estos anticuerpos, están activos, ¿sí? ¿Cuándo utilizo las vacunas? ¿En qué momento se pueden utilizar las vacunas o cómo las utilizamos en realidad? Por vacunación universal, ¿sí? Para grandes poblaciones, basadas en grupos etarios, y de esta manera conformamos los calendarios de vacunación, por ejemplo, nacional en nuestro país, el que les voy a presentar a continuación. Vacunación de grupos de riesgo, ¿sí? Las personas mayores adultas, esto de la gripe o la de la neumococo. La de los chicos, de las chicas de 11, 12 años que se tienen que dar, por ejemplo, el virus del papiloma también, el HPV. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta con respecto a esa vacuna? ¿La cual? La del HPV. Sí. Vio que no hace muchos años que se puso como... ¿qué pasa con la población que quizás es más grande que esa edad a la que se... no se la vacunó. Facilitó ponérsela, claro. No tendría que también ser gratis para esas personas que no tuvieron en su momento...
Hay que ver lo que dice con respecto al calendario, o sea, está como contemplado para las adolescentes de 11, 12 años que lo tienen que tener por obligatoriedad, ¿sí? Vos hablás, por ejemplo, de nosotras que no estamos vacunadas contra el HPV. Exacto, claro, claro. Habría que ver, sí, y estudiarlo y preguntarle, yo si quieres pregunto a un profesional a ver qué es lo que pasa y por qué no estamos dentro de este sistema. Porque sé que si vas y pagás, te la dan, obviamente. Totalmente. Siendo mayor, pero es raro que quizá para la población que no tuvo acceso en su momento, no se la den. Yo con respecto a ese tema de lo que sería el HPV no lo tengo visto, así que pero te lo averiguo, obvio. Bueno, Liliana. Yo hablaba la otra vez con la pediatra de mis hijos, que justo al más chiquito hace poco lo vacuné, y me explicaba que la vacuna se da, bueno, es nuevo, como dice Evelyn, hace muchos años no se daba, más allá de que el HPV existía, bueno, por una cuestión de que no se había podido incluir por ciertas cuestiones en el calendario. Conviene darla antes de la iniciación sexual. A los 11. Por eso se hizo un rango para todos los niños, que se supone que a esa edad todavía no se iniciaron. El tema es que existen un montón de HPV, hay, no me acuerdo si... Mucha clasificación tiene el HPV. Sí, pero solo hay pocos casos que son malignos, que son los que está cubriendo esta vacuna. Y la pediatra me decía que si una persona, hombre o mujer, va a hacerse un análisis, todos convivimos con esa flora bacteriana normal de nuestros genitales, que es el HPV. Pero que solo pocos son malignos, que son los que actúan como un cáncer. Claro. Por eso, bueno, el que no tiene la vacuna se tiene que controlar y hacer un PAP. Lo que sí estaría bueno, yo sí lo que voy a hacer es averiguar esto de qué pasa, porque es una buena pregunta y para tenerla en cuenta, es qué pasa con nosotros, por ejemplo, en nuestra generación, o todas las mujeres en realidad, que no tuvimos acceso a este tipo de vacuna, ¿sí? Yo, Eve, te averiguo para la clase que viene, ¿sí? Buenísimo, gracias. De nada. Y la vacunación individual son vacunaciones de personas con alguna indicación particular que no está contemplada en el calendario, digamos, de vacunación, como por ejemplo la fiebre amarilla para los viajeros, estas personas que se iban, por ejemplo, a Brasil, no, pero a más lejos era. A África zona, y es otro que se puso también muy de moda. Somalia, sí, Somalia era... Yo tenía entendido África y Brasil. Sí, uno más es. Pero bueno, en estos lugares donde sí o sí necesitas ir con el calendario de vacunación correspondiente, si no, no te dejan entrar al país. ¿Sí? No me acuerdo. El esquema de vacunación. Bueno, como les dije, tenemos vacunas que son de una única dosis o de 2 dosis o más. ¿Sí? Las primeras dosis hablan de aquellas vacunas que van a producir una respuesta primaria que, caracterizada por una etapa de latencia de entre 5 y 7 días, va a generar un aumento exponencial con respecto al nivel de anticuerpos, ¿sí? Hasta alcanzar esta meseta, y que cuando alcanza esa meseta directamente se va a lo que sería la segunda dosis para reforzar. ¿Se entiende? O sea, nosotros nos inoculamos, una vez que nos inoculamos, pasan de 5 a 7 días, generamos estos anticuerpos, descienden, se esperan, ¿sí? Aproximadamente entre una dosis y otra se deberían esperar entre 4 semanas, ¿sí? ¿Para qué? Para darle ese refuerzo, ¿sí? Y que a partir de ese segundo refuerzo, tercer refuerzo, se complete con la vacunación. ¿Se entiende? El intervalo de vacunas es fundamental conocer y respetar los intervalos. Esto, con determinadas vacunas, ¿cuántas semanas deberían pasar? ¿Sí? O ¿cuántos meses? El esquema incompleto, por ejemplo, el de la hepatitis B, ¿sí? ¿Continuamos con las dosis faltantes? Sí, se puede continuar. ¿Me puedo hacer un dosaje, por ejemplo, en hepatitis B? Sí, me puedo hacer un dosaje también, ¿sí? No demoramos el cumplimiento de la vacunación. Si a mí me dicen, me tengo que vacunar dentro de 14 días, voy y me vacuno dentro de 14 días, ¿sí? Y la administración de la dosis debe respetar los intervalos mínimos. ¿Se entiende? El uso simultáneo de vacunas. ¿Podemos mezclar, digamos, o combinar vacunas? Sí, se puede combinar.
también debemos saber con qué tipos de vacunas no podemos combinarlas o qué tipo de periodo deben alcanzar en cuanto a tiempo. Si yo voy a usar determinadas vacunas, ¿sí?, que se puedan combinar, por ejemplo, atenuados, yo sé que se pueden colocar juntas los atenuados, pero si yo tengo, por ejemplo, los inactivos, las coloco todo en el mismo día. Si no coloqué todas las vacunas en el mismo día, espero las 4 semanas o los 14 días correspondientes hasta que me vuelva a vacunar. ¿Se entiende? La que sigue, Gerald. ¿Vos hablas de darse 2 vacunas el mismo día? Se puede dar. De hecho, le damos a los niños las vacunas en el mismo día. ¿Cuántas veces, pobrecitos, cuando son chiquitos se van con 3 vacunas? Los bebés, sí, me acuerdo Sí. mi hija más grande le tocaban las piernitas, ahora ya no. Pero... Igual hay Que otra sufrimos. combinación que es, por ejemplo, la Sabin, ¿no es cierto? Que es una vez le das la dosis oral y otra vez la inyectable. Totalmente, y depende también la presentación de vacuna, ¿sí? Esto también. Dependiendo de la vacuna que vayamos a utilizar, por ejemplo, vieron que les dicen, si te vas a la de la gripe, bueno, tenés que esperar determinados días para ponerte la del neumococo. 14 ¿sí? días. 14 días. Entonces, bueno, estas cosas tenemos que saberlas y tenemos que prestar atención. Pasan los 14 días y yo me puedo aplicar la que sigue. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿En qué momento están contraindicadas las vacunas? ¿Sí? Bueno, primeramente las temporales y permanentes. Aquellas vacunas en las cuales, por ejemplo, me pusieron una vacuna, empecé con fiebre y me dan el tiempo, como por ejemplo, irme a poner otra vacuna y no me voy a ir a poner otra vacuna, ¿sí? La suspendo. ¿Se entiende? Y las temporales van a ser aquellas, por ejemplo, que me dan algún tipo de alergia, que se llaman shock anafilácticos, ¿sí? Me colocan una vacuna y de repente empecé con un tipo de shock anafiláctico de alguna dosis que me coloqué, después de los 7 días también puede pasar que tenga algún tipo de alergias. Perdón, pero está mi hija media quejándose. La que sigue, Gerald. Ay, perdón. Bueno, ¿se entiende en qué momentos no nos podemos poner las vacunas? ¿Sí? Podemos tener algún tipo de vacunas que tengamos que dejarlas de manera temporal, por alguna que me haya dado algún tipo de fiebre y me tengo que colocar otra, obviamente no me voy a colocar la otra hasta que realmente me recupere, y después las que me dan algún tipo de alergia, sé que no me tengo que volver a vacunar con eso. Y lo hablamos con el médico correspondiente. ¿Estás ahí, Gerald? Sí. Pará. ¿Vos ves? No. Por ahora, ¿me van siguiendo? Sí. Perfecto. Sí. Pará que, entonces dejé de compartir. Ahí voy, ¿eh? Sí. Acá estoy. Ahora, Estaba presentando. Y ahora vamos a ir a nuestro famoso calendario de vacunas, ¿sí? Que debemos conocer. A ver si... Ahí está. Bueno, vamos a empezar desde el momento cero que somos mamás, desde que nos embarazamos. ¿Sí? Ustedes recuerdan que cuando estamos embarazadas nos colocan la triple bacteriana, ¿sí? A partir de la semana 20, y la de la gripe siempre, ¿sí? Esta vacuna triple bacteriana nos van a colocar las veces que estemos gestando, ¿sí? ¿Se entiende? Al igual que la de la gripe. En recién nacidos le van a dar la vacuna de la hepatitis B y la de la BCG. Sin esas vacunas el niño no se puede ir de alta, ¿sí? Después tenemos vacunas hasta el año de vida. La de la gripe, estos van a ser vacunas que nos va a indicar nuestro pediatra, ¿sí? La de la gripe que va entre los 6 y 24 meses, la antipoliomielítica, ¿sí? Que va a ir entre los 2, los 4 y los 6 meses, la quíntuple entre los 2, 4 y 6 meses, la neumococo conjugada. ¿Qué es conjugada? Que va a estar combinada entre los 2, 4 y 12 meses, la rotavirus entre los 2 y 4, el meningococo entre los 3 y 5 meses y la hepatitis A al año, ¿sí? A los 12 meses, al igual que la triple viral, ¿sí? Pobrecito, nuestros niños sufren los primeros años. Hasta los 2 años, ¿sí? Vamos a encontrar lo que sería la gripe, la quíntuple, la varicela, meningococo y fiebre amarilla, ¿sí? A partir de la edad escolar, de los 5 o 6 años, debe contar con la triple bacteriana celular, ¿sí? Que es esta, la de la tos convulsa, la de la fiebre tifoidea, ¿sí? Y la del tétano, ¿sí? Y la triple viral, ¿sí?
Después tenemos los jóvenes de 11 años, ¿sí? Que vamos con el virus de la hepatitis del papiloma humano, la triple bacteriana, ¿sí? La hepatitis B, el meningococo y la fiebre amarilla. Más jóvenes deberíamos tener la doble bacteriana, la doble o triple viral, la hepatitis B y la fiebre hemorrágica argentina, que está ocasionada por un tipo de virus, ¿sí? Que es compuesta por 4 virus, esta fiebre, digamos, que por eso necesitamos tener sí o sí la vacuna. En los adultos la doble bacteriana, la doble o triple viral. Y los pacientes gerontes mayores de 65 años, la doble bacteriana, hepatitis B y la de la gripe, y bueno, se agrega la del neumococo, ¿sí? Este es el calendario completo que deberíamos tener, ¿sí? Ahora, la que sigue, Gerald. Este es el que nos importa a nosotros. Personal de salud. ¿Quiénes serán personal de salud? Todos. Médicos, Todos. enfermeras, incluyendo Médicos. camilleros y personal de limpieza. Y Todos. Trabajadores que están en contacto con el paciente, ¿sí? Que pisan un centro de asistencia, hospital o privado, ¿sí? Y que están en contacto con los pacientes o materiales potencialmente infectados, ¿sí? Van a ser los médicos, enfermeros, kinesiólogos, todos los que nombraron ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esta vacuna al personal de salud? ¿Sí? La que sigue, Gerald, por favor. El objetivo justamente va a ser proteger a los trabajadores de la salud de los pacientes infectados y proteger al paciente también. Recuerden que siempre decimos, me protejo yo, protejo al paciente, ¿sí? De los trabajadores de salud, ¿por qué? Porque nosotros también podemos transmitirle enfermedades a nuestros pacientes durante la atención, ¿se entiende? ¿Qué es lo que debemos analizar? El calendario recomendado que esté completo para adultos, ¿sí? El calendario recomendado para los adultos con patologías de base, ¿sí? O sea, algún paciente o algún enfermero o algún profesional que tenga algún tipo de patología que deba cumplir con su calendario extra, digamos, al calendario nacional. Recomendaciones por exposición a accidentes. ¿A qué les suena esto? Al tema que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Y enfermedades inmunocomprometidas. Y las recomendaciones post-exposición, enfermedades, bueno, es lo mismo, y enfermedades inmunocomprometidas, ¿sí? Por ejemplo, me pincho, inmediatamente lo que me van a dar, si es con algún tipo de aguja, inmediatamente lo que me van a preguntar es si tengo la vacuna antitetánica y si no me la aplican, ¿sí? Una de las cosas que me puede pasar durante el accidente post-exposición. La que sigue, Gerald. O me corté con algún aparato, entonces también me van a colocar la antitetánica, ¿sí? ¿Cuáles son las vacunas obligatorias que nosotros como personal de salud debemos tener? Y esto va a variar. ¿En qué va a variar? Para algunos que hagamos asistencia clínica, van a ser siempre las mismas, las comunes que vamos a ver después en la otra diapo. Pero después, si nos vamos a dedicar al área de, por ejemplo, pediatría, neonatología, tiene que cumplir además con otros tipos de vacunas completas que deberían tenerlas, ¿sí? Y si van a trabajar en algún centro, por ejemplo, de hospital con enfermedades infectocontagiosas como el Muñiz, deben cumplir con otro tipo de vacunas específicas. ¿Se entiende? ¿Sí? Esas vacunas que nos van a corresponder son la vacuna de la hepatitis B, la de la gripe, sarampión, varicela y tétanos va a corresponder a lo que sería el área de pediatría, ¿sí? Neonatología también, deben tener este carné completo. Puede pasar que durante nuestra niñez, ¿sí? Generalmente hayamos contraído sarampión o varicela, que es lo que nos preguntan, y ya estemos inmunes a esto, tengamos anticuerpos, ¿sí? Entonces no es necesario que nos pongamos la vacuna, ¿se entiende? Tétanos, meningococos, hepatitis A. Meningococo, por ejemplo, en lo que sería el Hospital Muñiz, donde trabajan todos con pacientes con tuberculosis, ¿se entiende? La que sigue, Gerald. Y lo más importante, nuestra vacunación de rutina. Ustedes van a empezar con su práctica hospitalaria en algún momento cuando nos los permita el COVID. ¿Qué es lo que yo necesito como alumna para mi práctica y como personal de salud? ¿Sí?
3 vacunas. Carnet de vacunación. La doble bacteriana, ¿sí? Esta doble bacteriana que va a tener justamente la antitetánica y la de difteria, ¿sí? Vacunas contra el tétanos cada 10 años, que luego de completar el esquema son de 3 dosis totales, ¿sí? La de la hepatitis B, ¿sí? Se da en el momento que me aplico, al mes y a los 6 meses, ¿sí? Si hubo un retraso con mi esquema de vacunación, o sea, no llegué a colocarme la de los 6 meses porque me olvidé, que puede pasar, puedo colocármelo en otro momento, pero previo sería de buena técnica, digamos, realizarme el dosaje de anticuerpos, ¿sí? Y después la antigripal, que es la que nos corresponde, ¿sí? Que es una dosis anual para todo el personal de salud. ¿Se entiende? Estas son las 3 vacunas fundamentales que nosotros como personal de salud y ustedes como futuros estudiantes de prácticas deberían tener. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué tipos de infecciones nos podemos llegar a contraer según nuestras tareas, nuestros deberes? ¿Sí? HIV, como dijimos, hepatitis B, hepatitis C, bueno, gripe nos podemos contagiar entre un paciente y otro, es normal, ¿sí? Sarampión, ¿nos podemos contagiar de sarampión si trabajamos en el área de pediatría? Sí, nos podemos contagiar, ¿sí? Podemos tener tuberculosis, ¿sí? Rubiola, varicela, ¿sí? La que sigue, Gerald. Y las estrategias que debe tener la organización para la vacunación al personal de salud, ¿sí? Tienen que realizar tareas de difusión, es decir, aviso a todo el personal de salud de todos los pisos que vamos a empezar a vacunar. Todo el servicio tiene que estar avisado. Son de 10 pisos la institución, a los 10 pisos le tienen que dar aviso, ¿sí? A los supervisores y los supervisores a los empleados. ¿Se entiende? Informar acerca de la importancia de por qué se tienen que vacunar, ¿sí? Y el perfil de seguridad de esas mismas vacunas. Y deben aclarar los efectos adversos y las contraindicaciones, ¿sí? Facilitar el acceso del personal a la vacunación, ¿sí? Y el horario, que sea un horario en el cual puedan poder vacunarse todos los turnos. El hospitario o sanatorio o centro de asistencia no funciona solamente a la mañana, funciona a la mañana, a la tarde, a la noche y el sistema de franqueros. Entonces, porque es de franqueros, no tiene que ir en la semana a vacunarse. En la semana debería justamente haber un contingente de personas que vayan a vacunar a todos los franqueros. ¿Se entiende? ¿Chicas? Sí. ¿Sí? También puede pasar que haya personas que estén en contra de las vacunas. Y nos ha pasado, por ejemplo, hoy en día. ¿Se pueden negar a vacunarse? Y están en todo su derecho. ¿Sí? Nos podemos negar a vacunarnos, pero deben firmar un papel justamente donde certifique que yo me niego a recibir la vacuna. ¿Se entiende? Profe, Sí. era justo lo que estaba esperando toda la clase para preguntarle. Porque me intriga, entré en debate con una amiga por ese tema. En realidad, no entiendo. Me enteré que médicos no se vacunan porque dicen que no son seguras y firman una declaración jurada. Hablas vos de la de COVID, seguramente. Sí, de esa estoy hablando. Es decir, nosotros cuando entremos a un hospital, ¿esa va a ser obligatoria o va a ser, obligatoria son las que nombró? Sí. No, igual hay un cambio, o sea, empezaron primero a decir de que las vacunas se iban a dar para el sector de salud. Pero cuando empezaron las vacunas, había médicos que no querían vacunarse, ni médicos ni enfermeros. Entonces se empezó a vacunar a un montón. Fue de público conocimiento el lío que empezaron a denunciar las asociaciones de médicos municipales y otras asociaciones, porque decían de que no había vacunas para ellos. Al principio había para todos, pero ellos no quisieron vacunarse oportunamente porque esperaron más para adelante. Pero mi duda es esta, que a lo mejor ustedes, como están en el ambiente, me la pueden sacar. Si yo estoy tratando con pacientes que corren de riesgo de vida y yo soy asintomático y lo contagio y soy médico, ¿no es mi obligación vacunarme? Y sí, deberías, pero también no te olvides que uno elige. Todavía acá en nuestro país no está como una obligatoriedad. Hay una ley que regula la vacunación obligatoria. El COVID todavía no contribuye a la vacuna obligatoria. Acá no, pero en España o en Inglaterra, no me acuerdo dónde, ya es obligación
que se vacunen todos. En nuestro país, Vero, lamentablemente, va por un tema ético y moral. O sea, está aquel que dice, no me voy a vacunar, y bueno, está en todo su derecho, porque no está reglamentado acá. No hay una ley que diga, todo el mundo se tiene que vacunar contra el COVID. Nosotros tenemos 2 compañeras que no quieren vacunarse, No. no se van a vacunar. Pero bueno. Y ahora con estas complicaciones que se hicieron de público conocimiento con la última vacuna AstraZeneca, ahora con las complicaciones que tiene, nadie se quiere vacunar. Ahora ni todo tampoco. Bueno, sigamos. Pero es una millón. Liliana, decime. No quiero alargar la clase, pero con respecto a lo que decía Verónica, uno tiene autonomía a no querer vacunarse, pero también si vos vas a... probablemente podés contagiar a un paciente, si sos asintomático, tenés que ver el principio de no maleficencia también, ¿no? Totalmente, los principios de bioéticos. Sí, bueno, pero en este caso igual la vacuna no hace que vos no lo tengas, no hace que se te atenúen los síntomas. Te atenúa que te atenúa justamente no los es que no síntomas. Vas a contagiar al Totalmente. Si tenés la vacuna. No, bajás la probabilidad. Y una consulta, si yo en todo mi derecho elijo no vacunarme, ¿tengo que firmar que yo elegí no vacunarme? Sí. ¿Eso es legal? Es un consentimiento que tenés que firmar, sí. Ah, mira, no sabía. Hay formularios, sí. Me pueden obligar a firmarlo. O sea, es un consentimiento que después tiene la organización, depende de la organización también, pero viste que depende para qué lo quieran usar. Sí, después lo firmás en disconformidad, tenés tu derecho de firmarlo en disconformidad, pero cada uno elige si se vacuna o no se vacuna. Sí, eso sí. ¿Sí? La que sigue, Gerald, porfa, ¿ya? Entonces, el marco legal de las vacunas, ¿sí? La ley 27.491 habla del control de enfermedades que se previenen justamente por las vacunas, ¿sí? Tiene por objeto regular la implementación de una política pública del control de las enfermedades prevenibles por vacunación, y se deroga la ley 22.909, ¿sí? El 4 de enero del 2019 fue promulgada esta ley 27.941 y declara que la vacunación de interés nacional, que se entiende por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia y en la adquisición, almacenamiento, distribución y provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, como así también su producción. ¿Quién regula todo esto de las vacunas en nuestro país? ¿Qué ente? ¿El Ministerio de Salud? ¿Y qué ente sería el Ministerio de Salud? Que regula todo lo que es medicamentos, alimentos, tecnología. La ANMAT, ¿sí? La ANMAT es aquella institución, organismo, que se va a encargar justamente de corroborar la producción de estas vacunas, de que cumplan con todo lo necesario y las características fundamentales, ¿sí? La ANMAT es la Administración Nacional justamente de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ¿sí? Esos son, ANMAT serían sus siglas. ¿Cuáles son los puntos claves de esta presente ley? Que la vacunación tiene que ser gratuita y es responsabilidad del Estado que todo el mundo la reciba. La vacunación debe ser obligatoria, de interés sanitario por sobre lo individual. Tienen que tener un presupuesto, ¿sí?, intangible para asegurar la adquisición de los insumos. Tiene que tener exención de impuestos para desaduanajes. Tiene que tener una visión federal, una articulación con las jurisdicciones, herramientas para optimizar el recurso humano, vacunadores eventuales. ¿Dónde vemos vacunadores eventuales hoy en día? En la campaña de COVID, ¿sí? Que tenemos estos vacunadores que los capacitan rápidamente. Después los tenemos también en lo que serían los vacunadores en las campañas de gripe o en las de neumococos, ¿sí? Registro nominal digital de la población, ¿sí? Hoy en día contamos con un carnet digital, que eso está bueno. En la aplicación era Mi Argentina, ¿no, Gerald? Mi Argentina, que justamente tenemos todos nuestros documentos de manera digital y podemos encontrar nuestro calendario de vacunación también. Que eso está genial, porque ¿cuánta gente hay, más en los barrios, digamos, vulnerables, que pierden todo este tipo de documentación fundamental? Mismo nosotros, ¿sí? Esta ley también aclara o implica el Día del Vacunador, tiene requerimientos de carné para trámites de niños, niñas, adolescentes y adultos,
vacunación escolar, ¿sí? Que deben cumplir con su vacunación antes del inicio escolar, propiamente dicho. Justificar la inasistencia laboral. Yo como papá puedo tener ese día libre para ir a vacunar a mi hijo y tiene que estar justificado, ¿sí? Y penar, ¿sí?, al equipo de salud que realice estos certificados de vacunación que no sean certeros. ¿Se entiende? No es que yo que esté como vacunadora, toma Viviana o toma Iliana, te hago vos el certificado porque fuiste a vacunar al chico y me pueden penar, sí, porque no fue verdadero y aparte no está registrado en nuestros libros. ¿Se entiende? La que sigue, Gerard. Y acá encontramos el día del vacunador, que es dentro de poco, el 26 de agosto. El 26 de agosto se establece el día, ¿sí?, del vacunador en nuestro país, que justamente habla del nacimiento de Albert Sabin como el día del vacunador y vacunadora en reconocimiento a su inmensa tarea con esfuerzo y compromiso diario, para acercar este tipo de vacuna a quienes puedan recibirlas en cada rincón de nuestro país, ¿sí? Todos deben tener el acceso a esta vacunación. Como conclusión y para ir finalizando, las vacunas son herramientas fundamentales en la prevención de enfermedades en los trabajadores, es decir, en todo el personal de salud. Se deben individualizar las indicaciones de vacuna de acuerdo al riesgo al que estemos expuestos. Esto que yo les decía a ustedes también, dependiendo del área donde trabajemos, son las vacunas que aparte debemos tener. Y la inmunización en trabajadores debe considerarse como parte integral de la vacuna en adultos, ¿sí? ¿La que sigue, Gerald? Hacer promoción y prevención, ¿sí? Más que nada promoción de vacunas. Y terminamos la clase de hoy. ¿Dudas? Vimos dos temas interesantes. Dos temas interesantes, y está la actualización del programa en la página para que ustedes tengan, porque como tuvimos dos clases de exposición de trabajo en el trabajo número 1, recuperamos hoy, ¿sí? ¿Dudas? Yo te quería consultar, si yo trabajo con pacientes con PBC, Sí. no tengo idea si alguna vez me vacuné o no. Te haces la prueba de Mantú, Iliana, y seguramente te habrán hecho la prueba. Sí. Bueno, esa. Si vos reaccionaste, quiere decir que la tenés, y si no, no. Me la hicieron hace como 30 años en un preocupacional. Claro, te la podés hacer de nuevo. Te la podés hacer de nuevo, te inyectan, te inoculan y te hacen el circulito, ¿viste? Sí. Y tenés que ver si reacciona o no. Después tengo que ir al laboratorio a mostrarlo. Claro. Ahora, si hace 20 años me dijeron que estaba bien, si está mal, ¿qué te tenés que hacer? ¿Vacunar? Y si está mal, te tienen que hacer todo el seguimiento y ver, ¿viste? Qué pasó con esos anticuerpos y en qué momento. Y aparte, bueno, es un estudio, te imaginarás a ver qué es lo que te pasó, pero no deberías tener problemas. Ok. Vacunarte seguramente. Sí, si alguna vez me lo vuelvo a hacer, ¿hoy conviene? Y hacételo, porque son pruebas que están buenas para justamente ver si tenés los anticuerpos correspondientes, al igual que el de la hepatitis B. Bueno, vos sabés que yo trabajo hace como 15 años con un cirujano de tórax, casi no operaba neumotórax o pacientes con bullo o lo que fuera, sí, con TBC, y a raíz del COVID, bueno, el año pasado tengo 6, 8 tórax por mes y todos con TBC. Claro, bueno. Es el boom de los cirujanos de tórax. Por eso te digo que si vos tenés tus dudas y demás, hacete la prueba de Mantux, que se llama prueba de Mantux justamente, te inoculan un poquito el virus y bueno, después tenés que ver si prende o no prende. Sí, mañana mismo voy. Gracias. De nada. ¿Alguna más? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro de esta clase y la que vimos a primera hora? ¿Se durmieron? ¿Las aburrí? ¿Entendieron todo? No, estuvo bueno. Entendió. Muy bueno, muy interesante. Bueno, me alegro entonces. Bueno, las dejo libres, como siempre me voy a trabajar. Gerald, gracias. Y cualquier cosa estamos en el foro y después hablamos bien del último trabajo práctico. ¿Algo que me olvide, Gerald? Sí, una actividad ahora, la actividad de esta semana va a ser parecida a la que hicimos la otra vez con las enfermedades relacionadas al calendario de vacunación. Que las diapositivas nosotros por grupo. Claro, así, en grupo. Chao, no dieron la consigna todavía, ¿no, Gerald? No dimos nada todavía, no. La pedimos y se la mandamos por WhatsApp para que ustedes estén tranquilas.
Sí, sí. Genial, gracias. Bueno, le mandamos, estaban ocupadas con exámenes, con un montón de cosas. Así que bueno, Sí. tranquilas. Bueno, le mandamos besos, saludos. Chao, chicas. Gracias, gracias, Chao, buena Gerald. guardia. Chao, Eliana. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Ya, yo voy a dejar de grabar primero.